Buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal y a todos los que vinieron también, ¿sí? Buenas noches. Bueno, el día de hoy Dios me ha dado una palabra que todavía no voy a decir cómo se llama el título. Primero vamos a leer y luego vamos a ver cómo se llama la palabra que Dios nos ha dado, ¿listo? Nuestra prédica o nuestra enseñanza esta noche va a estar basada en Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 21, ¿listo? Listo, vamos a empezar nuestra lectura. Dice la palabra de Dios: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de dos discípulos que estaban tristes, ¿cierto? Porque habían matado al Señor Jesucristo. Y estaban desilusionados. Y ellos iban por el camino a Emaús, aburridos, hablando entre ellos de lo que había pasado. Y el Señor Jesús mismo se les presenta, le dice: ¿pero de qué es lo que hablan? Él dice: usted es el único que no sabe lo que ha pasado. O sea, usted es el único que no está triste, no sabe lo que pasó. Y el Señor tan lindo: ¿Qué cosas? O sea, era haciéndose el que no sabía. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: pues de cómo mataron a Jesús. Pero nosotros esperábamos. O sea, ellos tenían una esperanza, una ilusión que vieron muerta, ¿cierto? Y por ende estaban desilusionados. ¿Quién alguna vez se ha desilusionado? ¿No? Yo creo que todo el mundo en algún momento se ha desilusionado. Y eso es lo que quiero hablar esta noche. Entonces, la enseñanza la hemos titulado: Supera la desilusión y vuelve a creer. Entonces, ¿cómo se llama? Supera la desilusión y vuelve a creer. Entonces, todos hemos sufrido desilusiones y uno puede lidiar con desilusiones. Por ejemplo, cuando uno tiene un desengaño amoroso o una desilusión en el trabajo, con algún negocio, con alguna cosa, uno puede superar eso, ¿cierto? Uno busca cosas que hacer, algunos hacen ejercicio, otros tratan de hacer cosas nuevas para superar esa desilusión. Pero lo grave es que nosotros vemos que estos cristianos estaban desilusionados, era de Dios mismo. Porque ellos esperaban que Dios iba el que iba a redimir, que Dios era el que iba a hacer, y ellos tenían en mente como que Jesús iba a llegar, iba a desembarcar, a tumbar al rey que había y que él iba a gobernar en la tierra. O sea, ellos tenían una expectativa que era contraria al plan de Dios. Y cuando vieron que mataron a Jesús, ellos se desilusionaron de Dios mismo. Y en la iglesia hay cristianos que están desilusionados de Dios.
No, es que yo le oré al Señor y yo le pedí, Dios no sanó. En esos tiempos nos hemos encontrado con una persona que he orado por ella porque he sentido pena y dolor por ella en un grupo familiar, y ella siempre que habla nos habla de la muerte de la hija, y ella llora y cuenta que ella oraba y le pedía a Dios de rodillas que le sanara a su hija, pero que Dios no la sanó, entonces ella no volvió a la iglesia. O sea, ella quedó desilusionada de Dios. Y uno se puede desilusionar de muchas cosas, pero yo pienso que desilusionarse de Dios es algo grave, ¿sí? Y ella sigue llorando y sigue sufriendo, y Dios en su amor, porque Dios es tan infinito y tan misericordioso, Él la trae, la envuelve para que ella sea sanada de esa desilusión. Y es muy común que haya gente desilusionada de Dios. Pero ¿por qué la gente se desilusiona de Dios, o porque la gente tiene un dolor con Dios? Primero quiero que miremos qué es ilusión, ¿sí? ¿Qué es la palabra ilusión? Entonces, la ilusión es un concepto no basado, o sea, no es real. Es algo que yo me imagino que va a ser de alguna manera, pero que no es real, ¿cierto? Seguido por mí imaginación. Entonces uno empieza a imaginarse, no, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, y empiezo a crear una expectativa, una ilusión de algo que Dios va a hacer, mas Dios no me ha hablado nada, pero yo sola me he ilusionado en cosas pensando que Dios va a obrar de alguna manera, y mi imaginación empezó a crecer. Y dice, o causado por el engaño de los... ¿Cuántos saben que los sentidos nos engañan? ¿Sí? Y uno puede crear ilusiones que no son de acuerdo al plan y al propósito de Dios, y que uno crea. También ilusiones, esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Entonces, ¿a cuánto les gusta sufrir? Entonces uno siempre, la expectativa o la ilusión, lo que uno se imagina es que Dios va a hacer esto, y uno piensa que yo nací de nuevo hoy y que Dios va a hacer esto mañana sin ningún proceso, sin que yo tenga que sufrir nada, sin que yo tenga que moldear mi carácter, sino que ya nací de nuevo, soy salvo y mañana recibo todo lo que yo quiero. Entonces uno como cristiano tiende a hacerse ilusiones, ilusorias, o sea, cosas muy fantasiosas que no son realidad, y uno quiere que Dios le complazca en todo lo que uno se imaginó. Aunque no digan amén, así es, ¿sí? Uno quiere que Dios lo complazca en todas nuestras expectativas. Entonces nosotros nos inventamos muchas cosas, o tenemos expectativas muy altas o muy irreales de cosas que no van a suceder. Es como si Dios cumpliera todos nuestros deseos, pues ¿cómo estaría este mundo? Es como cuando uno tiene un hijo. ¿Qué tal uno le hiciera caso a todo lo que los hijos quieren? ¿Qué tal que usted le pagan y usted recibe todo su sueldo y usted le dice, mi amor, llegó el sueldo, ¿qué quieres que hagamos con esto? Y el niño que va a decir, no mami, vámonos a comer, vámonos al parque, cómpreme esto, cómpreme aquello, y después ¿quién paga los recibos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, uno a veces tiene expectativas de ese tamaño delante de Dios. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Uno piensa como un niño en su berrinche, ¿cierto? Yo quiero mi patinete, quiero esto, y si Dios no me da esto, entonces ¡ay! Hago pataleta y soy un cristiano berrinchudo, ¿sí? Y si Dios no me da lo que quiere, entonces yo pataleo y ya no sigo a Dios, y estoy desilusionado de Dios y de la iglesia, yo por allá no vuelvo, y porque Dios no hizo como yo quería. Entonces somos niños, eso muestra nuestra inmadurez espiritual, ¿sí? Porque no sabemos aceptar y entender que la voluntad de Dios es más alta y los propósitos de Dios son más altos que nuestros propósitos, y que las ilusiones o las expectativas que nosotros nos hagamos con nuestra mente fantasiosa, ¿sí? Entonces hay cristianos que son malcriados. Hay cristianos que son caprichosos, que quieren que Dios haga todo lo que ellos quieren que Dios haga, y que Dios cumpla todos sus deseos, todas sus peticiones. Y si uno mira, uno va en un proceso de crecer. Y cuando uno crece, las expectativas también crecen y dejan de ser menos irreales.
Los que tenemos hijos, uno sabe que uno empieza a hablar con los hijos conversaciones de niños. Yo tengo 2 niñas, entonces uno empieza a hablar con ellas conversaciones de princesas, de juguetes, del ratón Pérez, de la cigüeña, cosas irreales dependiendo de su edad. Pero a medida que ellos van creciendo, a medida que ellos van madurando, las conversaciones también van cambiando. Uno empieza a hablar de cosas más serias, de cosas que ellos ya pueden ir entendiendo y que la vida les va enseñando y les va mostrando. Así pasa con nosotros como cristianos. Cuando nacemos de nuevo, tenemos unas expectativas que son muy irreales. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, nuestras expectativas van cogiendo más peso y vamos siendo como más centrados dentro del plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, y aprendemos a aceptar la voluntad que Dios tiene para nosotros. Hay un dicho por ahí que dice que las altas expectativas son la madre de todas las desilusiones, ¿sí? Porque a veces el mundo, la televisión, la fantasía de Disney nos hace pensar que todo va a ser maravilloso, todo va a ser perfecto. Entonces una mujer va a buscar un hombre y ella tiene unas expectativas que son irreales, que son muy altas. Entonces no, yo deseo mi esposo con la belleza del rey David, deseo mi esposo con la plata de Salomón, deseo a mi esposo como Sansón, la fuerza de Sansón. Entonces ella empieza a hacer unas expectativas y un prototipo de hombre que realmente a la hora de la verdad es imposible encontrar, ¿sí? Y entonces las altas expectativas son la madre de todas las desilusiones, porque uno debe aprender a tener expectativas y uno debe aprender a soñar. No estoy diciendo que no debemos soñar, sí debemos soñar, pero nuestros sueños deben ser más reales y acorde a la vida diaria de nosotros. Entonces hay personas que se hacen esas ideas, y cuando se hacen esas altas expectativas, después, cuando no son hechas realidad, pues se desilusionan de Dios, ¿sí? Entonces quiero que en esta noche miremos señales de una desilusión, porque todos nos podemos desilusionar. Y si no te has desilusionado, tranquilo, llegará el momento en que te vas a desilusionar, ¿sí? Porque eso sucede. En el mundo estamos y en el mundo hay desilusiones. Pero el problema no es que tengamos desilusiones, porque todas las vamos a tener. El problema es permanecer en la desilusión. Porque si tú permaneces en la desilusión, ese permanecer desilusionado te va a apartar de Dios. Porque te va a hacer ver que Dios es malo. Es como cuando un niño usted le pide en Navidad el super juguete. Mamá, yo quiero un juguete que vale 3 millones. Y usted dice, no me alcanza, no le voy a comprar el juguete. Y usted le da lo que usted puede acorde a sus capacidades. Y el niño ve ese juguete, no, yo no quería eso. Y haciendo berrinche todo el tiempo. Y usted dice, bueno, pues toca esperar a que le pase. Y el niño puede pensar en ese momento que su papá es el súper malo, el re malo, que no le dio lo que quisiera. Y así hay gente dentro de la iglesia, pensando que Dios es malo porque Dios no contestó una oración que ellos hicieron. Entonces permanecen en la desilusión. Y esa desilusión hace que ellos se aparten de Dios. Entonces lo malo no es ser desilusionado, lo malo es permanecer en la desilusión. Entonces, señales de una desilusión. Número 1, tristeza. Entonces nosotros necesitamos, y si hay algo de lo cual nosotros necesitamos tener cuidado, es cuando hay tristeza, ¿sí? Porque hay muchas personas que alimentan la tristeza. ¿Todos podemos sentir tristeza? Sí, pero no alimentes la tristeza. Hay personas que empiezan a sentir tristeza y de una vez empiezan con la música cortavenas, se encierran, lloran, y eso hace que la tristeza aumente. Y cuando una persona está triste, una persona puede cometer locuras, ¿sí? Entonces uno debe tener mucho cuidado cuando la tristeza llegue a nuestra vida, porque hay momentos en los que uno va a ser desilusionado. Yo creo que lo más terrible que a uno como ser humano le va a tener que enfrentar es la muerte de alguien que uno ama. Y el hecho de que nosotros seamos cristianos nunca nos va a librar de eso. Y hay cristianos que no entienden eso. ¿Pero por qué se murió a mi mamá si era mi mamá? Pues porque se tenía que morir.
porque en el mundo hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que tienen que suceder y uno tiene que aprender a superar las desilusiones que llegan a nuestra vida. Tristeza van a llegar, pero uno necesita aprender a superar esa tristeza. Así que número uno, la primera señal de que uno está desilusionado es la tristeza. Tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos tristeza. Yo digo que los papás de antes a uno le enseñaban a superar rápido la tristeza. Los de hoy en día, no. Cuando uno era niño y algo uno quería y los papás no se lo daban, uno lloraba. Y los papás le decían, ¿por qué llora? Y uno, pues, ¿por qué no le puedo dar eso? Y uno ahí con la cara dice, y siga haciendo esa cara y siga llorando y verá que le doy para que llore por algo. Y uno inmediatamente, me toca cambiar la cara, o sea, ya no puedo estar más triste porque sé que si sigo con ese berrinche, me van a pegar, ¿y para qué? Y uno, ¿será que es que no estoy llorando para que llore de verdad por algo? Y uno llorando y todavía que le van a pegar para que llore de verdad por algo. O que uno empezaba a hacer mala cara porque no le compraban algo que uno quería o algo, y entonces los papás lo miraban a uno y le doy 2 minutos para que cambie esa cara, o si no, y uno inmediatamente, la tristeza se le quitaba del rostro, ¿sí? Venía el gozo inmediatamente. Entonces a uno de alguna manera los padres lo enseñaban a ser fuerte y a superar la tristeza o a dejar a un lado esos sentimientos, porque la tristeza es un sentimiento y uno puede tener dominio sobre los sentimientos, ¿sí? Y uno necesita aprender a controlar esos sentimientos. Entonces, los papás de antes le enseñaban a uno bien, y hay muchos cristianos que esta señal de tristeza también es como una muestra de la inmadurez, porque ellos persisten en estar tristes, en que todo el mundo se dé cuenta que estoy triste, en que pobrecito yo, en que Dios no me ama, en que todos me odian, en producir lástima. Entonces, esa tristeza, a veces en cristianos, es la muestra de inmadurez espiritual y de una malcriadez que quiere que Dios haga cosas. Porque hay cristianos que tienen la mentalidad de que no, yo me voy a poner triste, yo voy a ayunar, yo voy a hacer para que Dios haga. O sea, para que Dios cumpla su capricho. Y mire, hay cosas que así usted se muera de hambre, si no son la voluntad de Dios, nunca van a suceder. Porque como nos han enseñado que nosotros somos los de la superfe, y sí, nosotros tenemos una superfe, pero hay cosas que si no son la voluntad de Dios, no van a suceder. Y uno tiene que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Hay gente que hoy dice, no, recibimos un no de Dios. Y yo escuchaba eso en estos días y yo decía, qué brutalidad lo que están diciendo, que no recibimos un no, si es que nosotros no somos Dios. Dios es Dios. Yo oro y oro en fe, pero Dios es el que se encarga de dar la respuesta. Si es la voluntad de Dios, sucederá, y si no es la voluntad de Dios, también Dios sabe por qué, ¿sí? Y a veces la gente piensa que fe es que Dios a todo me diga que sí, y si Dios a todo no me dice sí, entonces no es fe. No, también se requiere de fe aceptar la voluntad de Dios. Y no ponerse bravo y desilusionarse de Dios y empezar a hacer berrinche. Eso también requiere fe, ¿sí? Entonces, número 1, tristeza. El versículo 13 dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. O sea, ellos estaban tristes y les dio por irse por allá, porque no tenían nada que ir a hacer a Emaús. Pero la tristeza los llevó lejos a huir, porque Dios les había dicho, esperen en Jerusalén. Dios les había dicho, esperen. Pero ellos, por estar tristes, y así pasa con nosotros como cristianos, que uno por estar triste puede hacer cosas que no están dentro del plan y el propósito de Dios, y puede cometer locuras. Entonces, por eso uno debe tener mucho cuidado cuando uno está triste en tomar decisiones y hacer cosas. ¿Listo? Número 2. Versículo 17. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis? ¿Sí ve que ellos estaban tristes? El Señor les vio la cara. ¿Cuántos han visto una cara triste? ¿Sí? Y el Señor los conocía. Segunda señal. Hablar disparates. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cómo se sabe que una persona está desilusionada? Por lo que habla.
Porque empieza a hablar, no, y usted los mira y habla con ellos y no hay alabanza a Dios en nada de lo que dicen. Todo es una queja. Todo es una queja. No, es que Dios, es que aquí sufriendo y llorando en este valle de lágrimas, enfrentando a estos gigantes, porque es muy difícil, y todo lo que hablan es de queja contra Dios, de queja de que y nunca hay un Dios es bueno, gracias a Dios. No, siempre su lenguaje es lenguaje de quejas. Entonces, otra señal para saber que una persona está desilusionada es que habla disparates. Y les dijo el Señor, ¿qué plática? No es de plata, ¿no? ¿Qué pláticas? Parece que el Señor ha sido mexicano. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? O sea, el Señor mismo le dice, ¿pero qué es lo que ustedes están hablando? ¿Sí? Entonces uno tiene también que tener cuidado con lo que habla. Hay cristianos que critican a Dios, critican al pastor, critican la iglesia, critican, todo lo critican. Entonces eso muestra que ellos están desilusionados. Número 3, seguimos avanzando. Dice, no reconocer la presencia de Dios. Entonces nosotros vemos que otra señal por la cual podemos ver que estamos desilusionados es que no podemos reconocer la presencia de Dios, estamos ciegos. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, ellos iban caminando y el Señor estaba ahí al lado de ellos, pero ellos no lo reconocieron, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Entonces una persona desilusionada nunca va a poder experimentar la presencia de Dios, aunque Dios esté al lado de él, porque la palabra de Dios dice que Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. O sea, Dios siempre está con nosotros, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la circunstancia dura que estemos viviendo, el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero el problema es que uno está desilusionado. Y cuando uno está triste, cuando uno está desilusionado, nunca va a poder experimentar ni ver la presencia de Dios aún estando ahí. Hay mucha gente en la iglesia que ellos van y yo no siento la presencia de Dios, yo no siento la presencia de Dios, porque está desilusionado y no ha permitido que el Señor sane esa desilusión, ¿sí? Sino que él sigue empecinado en lo que él quería, en su plan, en su propósito, en lo que él se había imaginado, y no permiten, eso lo cega y no permite que él pueda ver la presencia de Dios. Número 4, la cuarta señal de una desilusión es que duda del poder de Dios, es decir, que no tiene esperanza. Entonces la gente, cuando no recibe una respuesta a su oración, ellos empiezan a dudar del poder de Dios. Entonces, así como esta mujer decía, es que Dios no sanó mi hija, y esa era su queja, y siempre ha sido su queja, Dios no sanó a mi hija. Entonces ella empieza a dudar del poder de Dios y empieza a no tener esperanza, como estos discípulos, dice, pero nosotros, o sea, ellos esperaban que Dios actuara de una manera, pero eso no significa que Dios no sea poderoso, porque Dios lo puede hacer. El hecho de que Él no lo haga como nosotros queremos no significa que Él no lo pueda hacer. Él lo puede hacer, pero lo que pasa es que el plan y el propósito de Dios es mayor que nuestros deseos. Y uno a veces quiere que Dios haga las cosas A, B, C, D, que sea así, pero a Dios le dio que fuera A, B, F, G, H, como Él quiere, porque Él es Dios. Amén. ¿Sí? Y entonces cuando uno tiene una desilusión, uno empieza a dudar del poder de Dios y queda sin esperanza, queda sin futuro, porque piensa que como Dios no lo hizo como Él quería, Dios no va a volver a hacer nada en su vida, y por eso la desilusión empieza a tomar control de ellos hasta tal punto de que ellos piensan que Dios es malo y el diablo los aparta de la presencia de Dios. Por eso la desilusión, que te desilusiones, no es grave, porque todos nos desilusionamos. Lo grave es permanecer en la desilusión, ¿sí? Y de pronto uno mirando esas señales, uno puede decir, uy, oiga, si yo como que estoy desilusionado, o me he desilusionado en muchas cosas, o estoy desilusionada, que uno como cristiano, uno no se atreve a decir, Señor, me desilusionaste.
Uno no se atreve a decirle eso a Dios, pero mirando y todo eso sí muestra que nuestro corazón de alguna manera está desilusionado con Dios. Que hay cosas que uno se ha hecho y ha pensado y imaginado que van a suceder y que no, y que le han causado desilusión, ¿sí? Y uno necesita aprender a sanar esa desilusión, y eso, todo esto, para llegar a esto, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo aprender a sanar o cómo superar las desilusiones. Y yo creo que nosotros como cristianos necesitamos saber esto. Porque si hay algo que nos va a acontecer es que nos vamos a desilusionar y necesitamos aprender a lidiar con las desilusiones. Hay gente que no sabe lidiar con las desilusiones. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Cuando juega el uno y el otro, y los que pierden, ¡ay, perdimos! Y usted ve a un cristianos bravos, que porque perdió el equipo contra el otro, todavía no han sabido superar las desilusiones, y usted los mira, ¿y qué le pasó? Es que perdió mi equipo, y uno dice, ¿cuál su equipo? Si fuera suyo estaría millonario, eso no es su equipo. A ver, reacciona. Entonces no te desilusiones, uno necesita aprender a superar las desilusiones. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que aunque ellos estaban desilusionados, el Señor se acercó a ellos para librarlos de esa tristeza y de esa desilusión y volverlos a encaminar hacia el plan y el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, Dios es tan maravilloso que aunque nosotros nos hayamos desilusionado de Dios por nuestras imaginaciones maravillosas que nos hacemos, Dios en su infinito amor, Él nos vuelve a enlazar y nos vuelve a animar y nos dice, tranquilo, es que no era así como tú quieres, yo tengo mi manera, yo sé cómo lo voy a hacer. Entonces, la desilusión no te mata, pero permanecer en ella, sí. Entonces, ¿cómo superaron estos discípulos la desilusión y cómo superamos nosotros la desilusión? Entonces, si tú estás desilusionado y esta noche al mirar estas señales reconoces que en ti hay algo de desilusión, necesitamos poner en práctica estas 5 cosas para superar la desilusión. ¿Listo? Número 1, conocer el propósito. Nosotros necesitamos conocer el propósito y Jesús les mostró el propósito. Miren lo que dice el versículo 26. Les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Perdón, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces vemos que el Señor Jesús le dijo que era necesario. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que a nosotros nos van a pasar, porque hay cosas que suceden. A veces uno piensa que porque uno es cristiano uno es intocable, pues porque eso es lo que nos han enseñado, que con los hijos de Dios nadie se mete, hasta canciones hay, ¿cierto? Y que yo arrebato y que yo tomo y que hago y que deshago porque yo soy hijo de Dios. No. Hay un plan maravilloso de Dios que es más grande que nosotros y hay cosas que son necesarias que sucedan. Entonces dígale a su vecino, en la vida pasan cosas. Y aunque no entiendas, son necesarias. ¿Sí? Entonces nuestra visión es muy pequeña para el gran plano que Dios tiene. Ellos estaban tristes porque habían matado a Jesús. Ellos imaginaron que Jesús iba a ser su presidente. ¿Sí? Ellos estaban imaginando que el Señor iba a tomar por la fuerza el poder y que Él iba a derrocar a todos sus enemigos. Y ellos cuando vieron a Jesús, no, este es el político que nosotros necesitamos, voten por Él, voten por Él. Pero el Señor le dijo, mi reino no es de esta tierra. Y aunque el Señor les explicaba que Él tenía que morir y todo, ellos nunca lo pudieron entender. Y cuando lo mataron dijeron, no, nosotros esperábamos que Él fuera, pero pues ahora sí, grave. Pero el Señor empezó a explicarles, a decirle lo que te sucedió era necesario. A veces uno cuando pasa por desilusiones, y yo pienso que me estoy centrando como en la muerte porque es como la desilusión más grande que uno puede pasar, hay cosas que tienen que pasar. Como dijo el salmista, dijo el pastor, nadie es eterno en el mundo. Y eso es algo que nosotros debemos entender.
para que cuando tengamos que afrontar ese momento tan doloroso, no estemos acusando a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y entendamos que necesitamos superar con la ayuda de Dios ese dolor y esa desilusión. Porque hay cosas que pasan y hay cosas que tienen que pasar y que están dentro del plan de Dios. Por ejemplo, esa mujer se quejaba de que Dios no había sanado a su hija, y me sorprendió mucho la palabra que Dios le dio a través de mi esposo, que yo les reconozco que en todo lo que llevo leyendo la Biblia, la he leído muchas veces, yo nunca había visto ese versículo. Y cuando el Señor le habló a ella, a través de mi esposo, y le dio esa palabra, yo dije, wow, el Señor es maravilloso, porque Dios le habló y le dijo que habían cosas que tenían que suceder y que a veces la muerte Dios se llevaba a sus santos antes para que no pasaran por cosas más terribles. Y ella no podía entender que tal vez su hija iba a pasar por cosas que Dios prefirió llevársela antes de tiempo, pero ella quería que su hija pasara todo lo que tuviera que padecer porque tenía que estar con ella. Porque uno a veces como cristiano es así, berrinchudo, porque uno quiere que las cosas sucedan a su manera, y si no suceden como yo quiero, entonces hago y deshago. Pero uno necesita entender que hay un propósito, y de que tras de todo lo que sucede hay un plan divino, y que ese plan siempre se llevará a cabo. Amén. ¿Listo? Conocer que hay un propósito mayor. Número 2, ¿qué necesitamos? Recibir palabra. Entonces, cuando tú estás desilusionado, lo que necesitas es volver a recibir promesas de Dios. ¿Sí? Porque uno tiene muy buena imaginación para soñar cosas, pero cuando las cosas suceden de otra manera, uno como que extingue la imaginación. Entonces, si uno se imaginó que era para la derecha y el Señor dice que era para la izquierda, pues usted empieza a imaginarse a través de la palabra de Dios, bueno, no era por este lado, entonces debe ser que es por este lado, me va a ir mejor. Y empezar a ver las cosas de otra manera. Entonces necesitamos recibir palabra. Miren lo que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Señor empezó a enseñarles el propósito y a través de la palabra empezó a darle una nueva visión, empezó a darle unas nuevas promesas. Entonces, cuando uno está desilusionado, ¿qué es lo que necesita? Palabra, para que usted pueda volver a enfocarse en las promesas de Dios y entender que las promesas del Señor son eternas. Y que Dios tiene mayores cosas más que las temporales que podamos vivir en esta tierra. El Señor Jesús empezó a mostrarles todo lo que decían de Él. Le empezó a mostrar, mire, tenía que morir, pero ese no es el fin, mire lo que va a pasar, mire. El Señor tuvo que mostrarle toda la escritura para que ellos entendieran. Y uno a veces en la tristeza, uno se va en lugar de entrar a la presencia de Dios. Yo creo que cuando uno está desilusionado, lo que uno tiene que hacer es correr a congregarse y llorar delante de la presencia de Dios lo que tenga que llorar y hacer su pataleta que tenga que hacer, pero en la presencia de Dios, porque el amor de Dios es tan lindo que Él empieza a través de su palabra a animarnos, a enseñarnos, a volver a darnos promesas. Entonces la desilusión se supera recibiendo la palabra de Dios. Número 3. La desilusión se supera teniendo comunión con Dios. Usted ve que el Señor se quedó con ellos y pasó tiempo con ellos. Entonces uno necesita tener comunión con Dios. Mire lo que dice el versículo 28 al 30. Dice: llegaron a la aldea a donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, si uno necesita de superar una desilusión, uno necesita tener comunión con Dios. Amén. La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No dice que otra cosa, dice que los que esperan. Y yo pienso que cuando uno espera, ¿usted cómo espera? Cuando a usted le toca esperar en la fila del banco, ¿usted cómo espera? Pues se para y ahí se queda callado y espera. O cuando le toca hacer algo, usted se queda quieto y espera. A veces, cuando uno está desilusionado, uno va a orar y no puede. No sé si les ha pasado
que uno va a orar y uno no hace más sino llorar y llorar y uno no puede ni orar ni nada porque es tal el dolor, tal la desilusión que uno no puede a veces ni expresar palabra. Pero el simple hecho de que tú te arrodilles y te quedes ahí delante de la presencia de Dios, eso significa tener comunión con Dios. ¿Sí? Significa que tú estás ahí esperando a que Dios te hable, a que Dios te diga algo, a que tú tengas una conversación con el Señor. Y esa comunión va a hacer que tu desilusión sane. Ellos empezaron a compartir con el Señor. Y el Señor dijo, ¿sabe qué? Me voy. Y ellos le dijeron, no se vaya. Quédese cuando es tarde, que se va a ir por allá, quédese. Y el Señor se quedó, dice que empezó a partir con ellos el pan. Y el siguiente versículo dice que cuando Jesús partió el pan, ellos lo conocieron. Entonces, cuando uno tiene comunión con Dios, uno conoce la bondad y el buen corazón de nuestro Padre. Y uno entiende que no es malo y que lo que nos ha pasado no es porque Dios la cogió contra nosotros, porque hay gente que es chistosa, o sea, hay cristianos que son muy chistosos. Yo he escuchado cristianos que oran, ¿qué es lo que tienes conmigo, Señor? Y uno dice, ay, Dios mío, están desilusionados, necesitan tener comunión con Dios. Hay unos que dicen, mátame, Señor, mátame. Yo he escuchado eso. Y en ese momento es cuando me gustaría ser Dios, para decir, váyase. Pero bueno, es mal que no somos Dios. ¿Sí? Porque si no, ya muchos no estarían. Y si otros fueran Dios, pues ya yo tampoco estaría. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos quedarnos en la presencia del Señor. Esperar. A veces cuando uno está desilusionado, habla y habla y habla y habla como un loro y habla y habla. A veces usted no necesita ni hablar. Necesita simplemente arrodillarse y estar en la presencia de Dios y Dios va a hacer su obra en usted. Tal vez si usted se calla, Dios va a empezar a hablar. Necesitamos tener comunión con Dios. Listo. Número 4. ¿Cómo superar la desilusión? Número 4, avivando el fuego. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando ya ellos se dieron cuenta que era Jesús, empezaron a hablar y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, cuando uno está desilusionado, uno necesita ese fuego. Y mire, Dios es especialista en tocarnos en nuestros momentos más difíciles. Porque en nuestros momentos más difíciles, Dios muestra lo mejor de Él. Si nosotros miramos, Jeremías era un profeta que vivía desilusionado. Porque uno dice, ay no, los hombres de Dios no se desilusionan. Yo no sé la pastora qué está predicando esta noche. Porque hay gente que como somos súper cristianos, entonces nunca nos pasa nada, nunca. Y predicamos un evangelio que es totalmente irreal de nuestro día a día. Pero nosotros vemos que Jeremías, siendo profeta, llamado por Dios desde antes de que se formara en el vientre de su mamá, la palabra dice que lo escogió, lo llamó, lo envió para ser profeta a las naciones, que Jeremías decía, no Señor, no me envía a mí, yo soy muy joven, y el Señor le dijo, usted cállese, usted va a ir y va a decir lo que yo le diga que diga, y al que le diga que hable, usted va a hablar. Y Jeremías, todo lleno de pasión por el Señor, empezó a predicar y todo el mundo empezó a odiarlo. Empezaron a apedrearlo, lo encarcelaban, lo echaban en fosas y él se sintió triste porque él decía, Señor, pero si usted me llamó para que yo vaya a predicar, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me echan a la cárcel? ¿Por qué me pasa esto? Mejor mejor no te hubiera conocido. Él le dice eso al Señor. Mejor no me hubieras escogido, mejor no me hubieras llamado. Yo no quería que todo esto me pasara. Y él estaba triste. Y él decía, Señor, es mejor que me muera. Y él le dijo, ¿sabe qué, Señor? No voy a volver a hablar en su nombre. No voy a volver a decir nada de lo que usted me diga porque tu nombre me desafrenta. Siempre que hablo en tu nombre, todo el mundo me odia, me dan golpes. Él estaba... Pero después de la desilusión viene el fuego. Y él decía, pero a pesar de que prometí no hablar en tu nombre, habría un fuego dentro de mí que ardía en mis huesos. Traté de contenerlo y no pude. Fuiste más fuerte que yo. Amén.
Entonces Dios es tan lindo que aún en nuestros momentos de desilusión, el fuego y el poder de Dios viene sobre nosotros. Y Él empieza a arder esa pasión dentro de nosotros y empieza a levantarnos de esa desilusión y nos hace entender que nuestra vida va más allá de las cosas que nos puedan suceder en el día a día. Y que nuestra visión, que nuestro llamado, que nuestro propósito no depende de lo que nos suceda, sino que nuestro llamado y nuestro propósito depende de lo que Dios ha establecido y del plan que Dios tiene, y ese plan se va a cumplir, aunque a veces nos pueda causar dolor. Pero el fuego de Dios siempre estará disponible para nosotros. Amén. Hay personas que se quejan que nunca sienten la presencia de Dios, de que Dios no los toca, pero para poder sentir la presencia de Dios uno necesita disponer su corazón. Es como cuando está lloviendo y usted dice, mójeme lluvia, mójeme, y sale con un paraguas. Pues nunca la lluvia lo va a tocar. Hay personas que van y Señor, tócame, tócame, pero nunca se disponen para que la presencia de Dios los toque. Nunca realmente se humillan delante de la presencia de Dios. En la alabanza, en la adoración, ellos están mirando el reloj. ¿A qué horas van a acabar? Uy, esa canción tan larga. Uy, la pastora se terminó. Uy, no, ese sonido hoy estaba. Nunca se disponen para que la presencia de Dios y el fuego de Dios los toque. Cuando el pastor va a orar por ellos, el que quiere oración. Uy, que ni me vea. ¿Cómo se va a exponer al fuego y a la presencia de Dios? Porque para que el fuego de Dios nos toque, nosotros necesitamos abrirnos para que Dios pueda tocar nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, número 4, necesitamos avivar el fuego. Y ya terminé. Uy, yo pensé que no iba a acabar esta noche, pero sí, me ha rendido. Número 5, necesitamos aclarar la visión. Mire, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios erradica la desilusión. Y después de que Dios quita esa desilusión de nosotros, Dios nos vuelve a dar una nueva visión. Porque Dios es muy lindo. Cuando la desilusión llega a nuestras vidas y nos quedamos sin esperanza, Dios nos vuelve a dar una nueva esperanza y Dios nos vuelve a dar una nueva visión y Dios nos da otro motivo por el cual vivir. Porque Dios es maravilloso. Miren lo que dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, el momento en el que ellos tuvieron comunión con Dios, la desilusión fue quitada de sus vidas, vino un fuego nuevo dentro de ellos y vino una nueva visión. Ellos inmediatamente se devolvieron para el plan y el propósito que Dios tenía para ellos. La palabra de Dios dice que ellos se gastaron harto tiempo en llegar a Emaús, pero de Emaús a Jerusalén no se gastaron lo mismo. Llegaron rapiditico, porque ellos tenían el fuego dentro de Dios a cumplir la nueva visión que Dios les había dado, que era ir y contar que el Señor había resucitado. Entonces, cuando tú tienes una desilusión y un problema y te sientes triste, cuando tú te expones a la presencia de Dios y ayudas al Señor a superar esa desilusión en tu vida, tú vas a empezar a ver que el fuego de Dios va a venir sobre tu vida. Pero además de ese fuego va a venir un nuevo plan y un nuevo propósito de Dios para ti. Porque si tú has pasado por una situación dolorosa, por una situación difícil, es porque Dios te está preparando para algo que tú tienes que hacer y salir a glorificar y nombrar y declarar el nombre del Señor. Hay personas que han tenido que pasar por situaciones dolorosas, pero gracias a eso ellos han podido levantar a las personas que están pasando por la misma situación que ellos tuvieron que pasar. Porque a veces cuando uno no ha sufrido algo, es sin misericordia para con esas personas que están pasando algo duro. Pero cuando uno ha tenido que vivirlo, la misericordia de Dios embarga el corazón y uno puede ayudar con amor y con misericordia a las personas que están pasando esa situación. Entonces, si nosotros superamos la desilusión, vamos a estar empoderados por Dios para esa nueva visión y esa nueva asignación de Dios para nuestras vidas. Porque todo en nuestra vida pasa por un plan y un propósito divino. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.